Buen día. Como parte de nuestro curso de contaminación de suelos, Nosotros vamos a darles a conocer los efectos que tienen sobre el suelo. Contaminantes como los fertilizantes, los plaguicidas, los metales pesados, los antibióticos, microorganismos patógenos, sustancias químicas, orgánicas, entre otros productos de la industria, de la agricultura y de la minería. Y actividades humanas en general que impactan sobre el suelo y alteran su capacidad de albergar vida. Introducción. El suelo es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla la vida. Es vulnerable y difícil y larga recuperación. El suelo generalmente se contamina de diversas formas. Cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones de alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos industriales o radiactivos, y es un riesgo aceptable para la salud humana o el medio ambiente. Contaminación del suelo, absorción por las plantas y contaminación de la cadena alimentaria. La existencia de contaminantes en el suelo se refleja de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, actúa sobre la vegetación, el cual es el primer eslabón de la cadena trófica, generando así la degradación. Asimismo, indirectamente, se da por medio de la cadena alimentaria, generando un suelo contaminado. Las secuelas de un suelo contaminado tienen la posibilidad de ser más graves. Por otro lado, una cadena alimentaria representa una vía única y líneas a través de la cual la energía y los nutrientes viajan en un ecosistema, mientras que la red trófica representa el número de cadenas alimentarias interconectadas a través de las cuales la energía y los nutrientes viajan en un ecosistema. Los contaminantes del suelo son absorbidos y acumulados por la vegetación. Esto pasa a la fauna en dosis bastante mejores a las que lo harían por ingestión terrestre, ya que al ser sustancias bioacumulables, el peligro se amplifica al incrementarse las concentraciones de contaminantes, mientras ascendemos en la cadena trófica, lo que quiere decir de que los contaminantes del suelo tienen la posibilidad de filtrarse a los acuíferos, lo cual originaría una contaminación de las aguas. Impacto de la contaminación del suelo causada por la agricultura en los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos del suelo? Se define como la capacidad de procesos y elementos naturales para proporcionar bienes y servicios que de forma directa o indirecta cubran las necesidades humanas. Los suelos, como parte de los ecosistemas y de los agroecosistemas, prestan importantes funciones o servicios que mantienen a estos y que apoyan las actividades sociales y económicas de las personas. Impacto de la agricultura. Se da sobre el uso de plaguicidas y uso de fertilizantes, lo que conlleva a la erosión y la infertilidad del suelo, ya que estos le eliminan los microorganismos y degradan y fragmentan el suelo. Ingreso directo de contaminantes. Se da mediante la descarga de efluentes del suelo, ya que esto no solo contamina el suelo, sino que también contamina el agua. Esto afecta tanto a la producción de cultivos como a la salud humana y animal, a través de la contaminación de los alimentos. En cuanto al impacto de la contaminación ocasionado por la agricultura, tenemos informes de que el ingreso de contaminantes de manera directa o de manera indirecta contamina vastas extensiones de suelos y aguas subterráneas, afectando así a la producción de los cultivos y también afectando a los seres humanos y a los animales a través de la contaminación que se provoca en los alimentos. Los insumos agrícolas como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, presentes en abono animal o los utilizados para la prevención de enfermedades, son los principales contaminantes potenciales que existen en la Tierra. Y también plantean retos debido a los constantes cambios en las fórmulas químicas utilizadas,
Uno de los principales efectos que ocasionan los plaguicidas vendrían a ser el balance de la naturaleza, llegando a desequilibrar los sistemas ecológicos, lo que significaría que en el suelo existe una variedad de poblaciones animales, vegetales, microbianas. Y bueno, la introducción de plaguicidas en el suelo ocasiona cambios en el ecosistema, afectando así a muchos elementos biológicos del suelo. Los fertilizantes sintéticos, también conocidos como el abono manufacturado mediante un proceso industrial. Estos, al usarse de una manera desmedida, van a afectar al suelo de las siguientes maneras: la degradación del suelo, la actividad agrícola afectada y a la vez una pérdida económica, la acidificación y salinización y la reducción del pH hasta de 0,26 unidades. Acidificación. Es el proceso de disminución del pH del suelo debido a la acumulación de iones y de pérdida de cationes. Algunos efectos que esto produce es la disminución de la disponibilidad de nutrientes, el agotamiento de la capacidad de amortiguamiento del suelo y la disminución del crecimiento de plantas y del proceso microbiológico que ocurre en el suelo, especialmente si el pH disminuye por debajo de 4. Plaguicidas. Estas, cuando se van a acumular en estas sustancias en el suelo, traen serias consecuencias para la vida de los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos los pesticidas aplicados en los suelos arenosos y de grano grueso, son más propensos a filtrarse a través del suelo, y de este modo podrían llegar a lo que son las aguas subterráneas. También se presentan efectos en la carne y leche de los animales cuando estos consumen las plantas que traen estos suelos. El estiércol posee altas concentraciones de nutrientes, lo que vendría a ser el nitrógeno y el fósforo. O también puede tener microorganismos patógenos como el Escherichia coli, los antibióticos y compuestos que interactúan con el sistema endocrino. Algunos efectos que esto de acá puede traer si se utiliza de una manera desmedida está la sobrecarga de nutrientes en el suelo, lo cual va a ocasionar su infiltración por descubrimiento y lixiviación de aguas superficiales y subterráneas. Otra forma de contaminación son los siguientes. Vendría a ser la de forma natural, que podemos ver lo que es la lluvia ácida o deposiciones ácidas y las erupciones volcánicas, los cuales van a traer arrastre de material y minerales, lo cual puede tener una sobrecarga en la tierra. Luego tenemos la contaminación de sustancias químicas. Aquí tenemos englobar lo que son los pesticidas, plaguicidas, que ya hablamos anteriormente. El otro proceso vendría a ser el de infiltración, ya que esto va a depender de la zona en la que se dé por el exceso de agua que suelta demasiado la tierra, y siempre que esta está contaminada, pues se deposita con la contaminación de agua en el suelo. Otro tenemos por residuos, ya que se da de una manera directa al suelo en un proceso de degradación de residuos y de la exposición del ambiente y su lixiviación. Luego tenemos el último proceso, que es la de escorrentía, pues ahí se da debido al arrastre de tierra de ciertos agentes contaminantes como fertilizantes, petróleo, entre otros. Riesgos para la salud humana asociados a la contaminación del suelo. De estos tres están relacionados con la contaminación del suelo. Dentro de ello tenemos riesgos derivados de la contaminación por elementos, que es el arsénico, cadmio y el plomo. También la contaminación de sustancias químicas orgánicas. Y dentro de ello la contaminación por productos farmacéuticos. Las futuras acciones relativas al control de contaminación y remediación del suelo deben incluir estas áreas en sus enfoques de evaluación de riesgos. Vías de exposición de los seres humanos a la contaminación del suelo y sus efectos en la salud humana. En general, las personas pueden quedar expuestos a la contaminación del suelo por medio de la ingesta o consumo de plantas o animales que han acumulado grandes cantidades de estos contaminantes. Los seres humanos también pueden resultar afectados a consecuencia de la contaminación secundaria de fuentes de agua y de la deposición de contaminantes atmosféricos. Los patógenos presentes en el suelo también pueden contaminar los alimentos creados. Riesgos para la salud humana. Más de 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer, que existen. Hola, mi nombre es Fiorella Solís Bueno y a continuación les voy a dar a conocer el tema de los suelos como depósito de bacterias y genes de resistencia a antimicrobianos.
En las últimas décadas se ha visto acrecentada la resistencia antimicrobiana de las bacterias presentes en el suelo. Esto debido al consumo masivo que se hace de los antibióticos y por ende su desecho a aguas residuales que llegan finalmente al suelo y a las fuentes subterráneas. Esto genera una gran alteración en el ecosistema terrestre, afectando genotípicamente a las bacterias que habitan en este y alterando las funciones, los ciclos biogeoquímicos, etc. Los antibióticos ingresan al medio terrestre de muchas maneras, como por ejemplo, proveniente de aguas residuales de tipo doméstico e industrial, residuos de plantas de tratamiento, efluentes hospitalarios, actividades agrícolas y ganaderas y tanques sépticos. La presencia de los antibióticos en el suelo conlleva que los alimentos traigan consigo una dosis de genes con resistencia antimicrobiana, que al entrar en contacto con la flora intestinal debilita el sistema inmunológico y por lo tanto el organismo se vuelva más susceptible a contraer enfermedades, y que al consumir antibióticos estos tengan una efectividad casi nula. Las bacterias con resistencia antimicrobiana son principalmente peligrosas en recién nacidos ya que colonizan los intestinos de estos. Pruebas científicas sugieren que la presencia de metales pesados en los suelos, principalmente el cobre y el zinc, contribuyen a la resistencia antimicrobiana mediante mutaciones inducidas en los microorganismos del suelo. Estas mutaciones además generan una gama de fenotipos metabólicos, incluidas variaciones en la capacidad de usar diferentes fuentes de carbono, nitrógeno y fósforo, alterando de esta manera los ciclos biogeoquímicos mundiales. Los antibióticos también pueden inhibir la germinación de las semillas y disminuir el crecimiento de los cultivos. En un estudio realizado por Leachondo en el año 1947, se obtuvo que semillas como el germen de trigo, el rábano y la lechuga, al ser expuestos a germinar en una disolución de agua destilada estéril y 0.625 miligramos de penicilina cálcica, mostraban una total inhibición. Las raíces se hinchaban, particularmente la principal, mostrando con ello que el crecimiento en longitud queda interferido por los antibióticos. Finalmente, hemos llegado a la conclusión que la contaminación del suelo, producto de las diferentes actividades antrópicas, generan una serie de afectaciones del ecosistema edáfico del suelo, como son la pérdida de la cubierta vegetal, la alteración morfológica y genética de la fisiología vegetal, la disminución de la estabilidad alimentaria, las pérdidas económicas productos de la inutilización de los vegetales fuertemente afectados por la contaminación, los efectos en la salud humana y el medio ambiente, el empobrecimiento de la tierra, la pérdida de la fertilidad y la imposibilidad de albergar vida del suelo una vez que se encuentra contaminado. Las modificaciones en los procesos biológicos importantes para la fertilidad y la producción de los cultivos agrícolas, la bioacumulación a través de la cadena trófica que comienza con los vegetales y luego se transporta a los animales, la afectación de reacciones bioquímicas esenciales como son lo del oxígeno, del carbono y del nitrógeno, la acidificación del suelo por el cambio del pH, la afectación por el estiércol y más cuando este proviene de sistemas de ganadería insostenible en el que se alimenta a los animales con químicos y se les suministra constantemente antibióticos, alteraciones en los fenotipos metabólicos de los microorganismos del suelo, alteración de los ciclos geoquímicos mundiales y la inhibición de la germinación de las semillas y la disminución en el crecimiento de los cultivos.